escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Muy buenas noches, bienvenidos a Hashtag Tu Economía en Juego. Hoy vamos a hablar de este nuevo consejo que se ha creado en México, Consejo para el Fomento de la Inversión, el empleo, el crecimiento económico. Me acompaña, bueno, por supuesto, como todos los miércoles, Alberto Aguilar. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Alberto Barranco. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es un fomento al empleo, al crecimiento económico, a la inversión muy necesario que finalmente, pues yo creo, a ver qué opinan ustedes, pero pues sí se necesitaba un parteaguas, un punto de inflexión importante en lo que hemos visto de esta administración. Ha habido signos de interrogación de muchos empresarios de lo que iba y significaría la relación del gobierno con las empresas, y finalmente se da este anuncio con muchos empresarios presentes, con Alfonso Romo como jefe de la oficina de presidencia, ahora coordinando este esfuerzo. Ojalá funcione. Pues efectivamente estamos en un escenario donde se había dicho que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podría no tener el apoyo empresarial, sobre todo de las grandes empresas. Y esto, bueno, pues nos da una idea de que justamente los grandes conglomerados son los que están metidos en esta apuesta. Estamos en un marco en donde el país durante 30 años ha crecido en promedio 2%. Se dice que con este consejo podríamos crecer al 4%. Esto evidentemente, bueno, está en el terreno de lo hipotético. Sin embargo, me parece interesante que se ensaye por lo menos una posibilidad distinta en la cual convergen, sí, inversionistas, sí, sector social y gobierno. Serían 60 personas las que integrarían este consejo, que en realidad lo que trataría es de darle al gobierno la plataforma para que finalmente se catapulten las inversiones y con ello el empleo y con ello evidentemente también el crecimiento económico. Como un foro, ¿no? Un foro, así es. Y bueno, me parece que es un esfuerzo importante el que pues, está haciendo la actual administración, pero yo creo que hace falta más para que el sector privado realmente acepte invertir. Entonces yo creo que este es un buen esfuerzo, pero se requiere, para que funcione ese esfuerzo con la coparticipación del sector privado, se requiere que haya un contexto adecuado en materia de política económica, una estrategia congruente en materia de política económica para que el sector privado se sienta atraído a invertir. Al final de cuentas, el dinero no tiene fronteras, el dinero, digamos, no tiene promesa de honor, pero el dinero se invierte solamente cuando estás conforme, cuando sabes que hay certidumbre en el escenario. Si esas condiciones de certidumbre no se dan, bueno, pues más allá de este tipo de consejos, pues digamos que me parece que va a ser difícil que se pueda duplicar la apuesta de crecimiento, y yo creo que se requiere, insisto, una estrategia de política económica mucho más de fondo, mucho más clara y mucho más coparticipativa con el sector privado. A mí me parece que en los 2 meses y medio, poco más que lleva este gobierno, ha tenido una relación de tipo binaria con los empresarios en la cotidianidad. A veces está bien, a veces está mal, es como 0 y 1. A veces funciona, a veces no funciona. De pronto hay un anuncio muy negativo que los mercados leen muy mal y al día siguiente la bolsa rebota porque hay algún anuncio en la conferencia matutina en donde el presidente dice vamos a dar el respaldo a las inversiones, vamos a pagar siempre nuestros compromisos y tal. Yo creo que esta relación binaria tiene que pasar a ser una relación continua, en donde tengamos, como tú bien dices, una certeza de que todos los empresarios saben cuáles son las nuevas reglas del juego, sin cambios, porque cada semana prácticamente ha habido un anuncio que para la forma en la que operan los capitales y los empresarios, pues les disgusta. Entonces claro, es cuando se genera esta incertidumbre que no encuentra o no ha encontrado todavía, esperemos que con este anuncio lo haga, pues un espacio
de regla clara del juego hacia adelante. La inversión, como tú bien dices, Alberto, yo creo que es importante que encuentre estos espacios de certeza, de certidumbre. En fin, todo esto necesita pasar a la acción. Desde antes de que asumiera la presidencia Andrés Manuel López Obrador, había empresarios que se habían pronunciado abiertamente en su contra. Incluso habían hecho cartas a sus propios trabajadores. Me llama la atención que hoy esos empresarios, muchos de ellos, por lo menos 6, 7, 8, 9, 10, están metidos en este consejo, lo cual quiere decir que estamos en un escenario en donde no se vale el revanchismo, no se vale, pues de ninguna de las partes, no se vale decir que porque hay un presidente que no es afín a ellos, van a dejar de invertir. Tampoco se vale decir que el presidente de la República se va a vengar de ellos poniéndole obstáculos a la inversión. Creo que esto nos da una cancha bastante plana en relación con lo que se puede hacer. Creo que hay una serie de cuestiones que han impedido que fluyan realmente a veces las ideas en una forma coherente. Siempre se manejan cuestiones que se desvirtúan para tratar de hacer quedar mal al gobierno. Las calificadoras están muy preocupadas porque se pague la deuda de Pemex, pero no se preocuparon cuando Pemex crecía y crecía y crecía y crecía en su deuda. Las calificadoras son realmente entes que lo que hacen es justamente calificar la posibilidad de que una empresa pueda pagar sus deudas. Creo que en el momento en que el gobierno dice no vamos a endeudar más a Pemex, está dando una señal justamente de que va a pagar. Es decir, justamente para poder pagar no se va a endeudar más. Creo que en este caso sí se está dando un escenario de apoyo a las empresas. Se está reconociendo que el gobierno no crea los empleos. Eso es una base fundamental. Quien crea los empleos es el sector privado. Y para que el sector privado fluya necesita un gobierno que lo sustente, que lo apoye, que lo impulse. Luego otro tema que a mí me preocupa es, bueno, se presentaron una serie de proyectos estratégicos, prioritarios, pero hay proyectos que de entrada me parece que no has escuchado al sector privado. Por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya me parece que está encajado en un esfuerzo de detonar el sureste y yo creo que nadie está en contra de que el sureste tenga más riqueza. Creo que es uno de los expedientes que están, asignaturas pendientes que están desde hace muchos años. Desde hace décadas se ha hablado de tres Méxicos, ¿no? El México del norte, el México del centro y el México del sureste. Y lamentablemente, donde estaba la mayor pobreza de nuestro país es en el sureste. Entonces, pues este proyecto pues, está orientado precisamente hasta ahí, que es una zona pues, muy depauperada, en donde se requiere traer la inversión. Pero realmente el Tren Maya es un proyecto congruente y estarán, digamos, a gusto con participar en el Tren Maya cuando hay muchos interrogantes en cuanto a la viabilidad de ese tren, que me parece que es importante, insisto, es estratégico el que empujemos el Tren Maya y sobre todo el sureste. Entonces, bueno, son de los temas que me parece que habrá que discutir más con el sector privado y ojalá que este Consejo para el Fomento de la Inversión pues sirva para que al final de cuentas pues ahí se discutan este tipo de temas. Yo veo ¿verdad? difícil que cambien las prioridades del gobierno, honestamente. Veremos qué pasa en este primer año. Pero además de esto, yo creería que hay un desafío enorme para los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, que también fueron renovados, ¿no? Con Antonio del Valle en su liderazgo. Sí, Antonio del Valle Antonio del Valle Perochena. Y él tendrá también el desafío de, como se dice en inglés, resetear, ¿no? La forma en la que se dialoga de parte del sector empresarial con este gobierno, con la sociedad, hacer una revisión integral de si la membresía es la correcta o tendrían que ampliarla a otros empresarios, porque han sido siempre muy cerrados, creo que son 50, que no se ha movido ese número. En fin, este tipo de diálogo nuevo que se tiene que establecer de ambas partes es urgente que entre a una revisión, porque si tú ves, por ejemplo, el perfil de alguien como Antonio del Valle Perochena, pues lo que hace es, se ha comportado típicamente como un empresario como muy neutro, muy ciudadano en sus opiniones, no metiéndose en temas políticos. Yo creo que esa es una virtud que tiene, con la cual llega ahora a presidir este consejo, pero sí necesita también el sector privado establecer los términos en los cuales quiere ser escuchado. Sí. No nada más el gobierno tiene el desafío de escuchar. Yo diría que el Consejo Mexicano de Negocios tiene 50 miembros porque es lo que permite el estatuto. No hay forma de tener uno más. Hasta ahí pueden llegar. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante del asunto es que hay empresarios comprometidos, pero no son solamente ellos.
no son solamente la élite del empresariado, también hay representantes de empresas pequeñas, medianas, sobre todo también representantes del sector social, es decir, trabajadores, es decir, clase media, etcétera, donde, pues sí, se aglutinen ideas y finalmente, pues en alguna forma se traza el rumbo para crear una pista hacia la gran inversión que requiere este país. Pero en el caso del Tren Maya, se dice no hay proyectos, se dice es una locura de López Obrador, pero no se recuerda que el gobierno de Enrique Peña Nieto canceló un programa prioritario, que era el Tren Rápido México-Querétaro, y dejó bailando una empresa china. Eso creó un mal precedente para el país y sin embargo, ahora los empresarios chinos están invirtiendo en el Tren Maya. Es decir, si esto no tuviera sustento, si fuera una locura, pues yo diría, los empresarios que ya tuvieron una mala experiencia, pues tampoco van a invertir en una cosa que no serviera. Y luego otro punto también importante, más allá del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, yo creo que estamos hablando ya de un mundo global, ¿no? Sí. Está muy bien que participen los empresarios mexicanos, pero ¿y los mercados? Entonces yo creo que el alcance de lo que requiere hacer el gobierno, pues más allá de focalizarse hacia los grandes empresarios, también debería volcarse a tratar de conciliar con los mercados financieros, con proyectos racionales, con una estrategia bien diseñada, de tal manera que se pueda mejorar la percepción que hay acerca de México y que venga la inversión que tanto necesitamos. Sí, son muy escasos, ¿no? Los canales de comunicación con el exterior yo creo que son, digamos, son sólidos. Arturo Herrera lo tienes ahí en la Secretaría. Muy sólido. Muy sólido, pero, y bueno, el propio secretario de Hacienda, pero son escasos. En gobiernos anteriores teníamos una constelación realmente de gente, pues muy, digamos, con un circuito muy aceitado en todos estos escenarios internacionales y ahora no lo tienes. Y yo creo que sí, ese es un gran tema a atender. El comportamiento de México en los mercados tiene que, digamos, sostenerse adecuadamente. Es cierto que este gobierno tiene prioridades distintas, empresarios ya lo están escuchando, quieren acompañar al gobierno, está bien, y esas prioridades que podrían ser sujetas de revisión si es que el gobierno quiere escuchar o no, pero por lo pronto sí, México no puede aislarse del planeta y decir ya no soy parte de este circuito internacional porque somos una de las, bueno, somos parte del G20, ¿no? Una de las principales economías del mundo. Evidentemente sí, ¿no? No se trata de crearnos una isla donde finalmente nos alejemos del exterior, pero sí se trata en algún momento dado de presentar escenarios. Justamente por eso se crea este consejo. Este consejo va a dar pautas y esas pautas, bueno, pues si vienen de gente que está metida en las empresas gigantes del país, pues seguramente, bueno, pues serán buenas para los mercados. No creo que nadie en su sano juicio daría consejos ajenos a la ortodoxia que manejan los señores analistas de los mercados. Y bueno, otro tema interesante que no hay que perder de vista es que se está hablando de crecimientos del 4%. Sí. Esta es una cifra que realmente no tiene mucho sustento, más allá de lo político. Ni siquiera vamos a crecer este año que estamos ya corriendo, el 2019. No, a lo mucho 1.5. Exactamente. Sí. Entonces, hablar de 4, pues me parece que pues es una maravillosa meta. Pero insisto, para construir y llegar a esas metas hay que trabajar y hay que crear las condiciones para que se puedan alcanzar esas metas. Por lo pronto, ya sabemos que los años de transición son muy complicados, precisamente porque hay incertidumbre en las políticas. En el actual, bueno, pues estamos ante un gobierno que tiene una posición distinta, es un gobierno de izquierda. Entonces, bueno, pues habrá que darle tiempo al tiempo y ojalá que con el tiempo pues, se logre convocar el concurso de la iniciativa privada para que al final de cuentas pues, podamos terminar el sexenio con crecimiento de esa naturaleza. Lo cierto es que el país, ¿verdad?, sí tiene un potencial para un crecimiento mayor. Sí. En la época de Díaz Ordaz crecíamos al 7%. Hubo épocas donde crecimos al 6%. Llevamos 30 años creciendo al 2%. Creo que si buscamos una fórmula, probablemente no sea esta la adecuada, pero habría que buscar alguna otra, pues no podemos conformarnos con ese 2%. Ese 2 es absolutamente mediocre para un país tan rico, tan vasto en recursos como el nuestro. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, lo positivo yo creo que es el ánimo de colaboración. Así y ahí es. estuvo el lunes el evento. Yo creo que eso es algo bueno. Pues gracias, Alberto. Gracias a ti, Carlos. Gracias, buenas noches. Gracias, Alberto. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y buenas noches a todos. Nos vemos el próximo buenas noches. miércoles aquí en #Tu Economía en Juego. Aquí lo esperamos. Gracias.